buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde y pues estamos aquí retomando otra vez los videos. Se tomó un tiempo, se vinieron una serie de cosas, pero doy gracias a Dios porque creo que es el momento de volver a retomarlo. Compartirles que ha sido de una grande bendición poder entender muchas cosas de la palabra y entender que pues sin el Señor no somos nada. Eso es algo importante que tenemos que tener claro todos los días de nuestra vida. Y es importante, hermano, nosotros poder comprender la verdad de nuestras vidas, ¿no? Cuando entendemos nosotros la verdad de nuestra vida, eso nos va a ayudar siempre, 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 siempre. Y es interesante, hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, si bien el último video nos quedamos en el Salmo 53, ¿no? Salmo 53. Y continuamos ahora, hermanos, en este momento, ¿verdad? Nos quedamos en el Salmo 52 y vamos a estar en el Salmo 53. Y es bonito, hermanos, poder tener un tiempo de devoción y que poder servir al Señor de esta manera. Y sobre todo, hermanos, recordar que vamos a ver solamente el 53, de ahí vamos a brincar a la carta del apóstol Santiago, de Santiago, el medio hermano de Jesús. Entonces vamos a ver este capítulo y ya de mañana continuaremos. Dice la escritura, hermanos, en el versículo 1, dice la escritura, uh, dice, al músico principal sobre Mahalat, másquil de David, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Hermanos, en primer lugar, el tema de hoy se llama profundicemos en la condición del hombre. Profundicemos en la condición del hombre. Es algo muy interesante, hermanos, poder entender la maldad de nuestro corazón. Muchas de las veces como pastor me he topado con gente que dice yo no hago mal a nadie. Yo no estoy haciendo ningún daño a nadie. Pero es interesante, hermanos, que no hay nadie bueno. Y muchas de las veces, si esos pensamientos están dentro del ser humano, y pues yo no le hago mal a nadie, yo soy tranquilo, yo no soy un matón, yo no soy un corrupto, yo no he robado a la gente, yo no he traficado drogas, yo no he traficado órganos, bueno, etcétera, 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 ¿no? Pero realmente dice que la raíz de toda necedad es cuando se dice no hay Dios. Si bien es cierto, hermano, nosotros creemos en Dios, hemos tenido una comunión con el Señor, ver su gracia, su misericordia, su amor, su poder, su verdad, y podemos entender esta parte muy interesante, hermanos, que realmente nosotros fuimos alcanzados por Dios. Dios fue el que nos trajo a nosotros. O sea, Él tocó y nos trajo hacia Él. Tomó de nosotros nuestra vida y nos habló a nuestro corazón. Nosotros, hermanos, no podemos seguir a Dios por nuestra propia iniciativa. Dice la Escritura que Él fue el que nos guió al arrepentimiento en Romanos capítulo 2. Nosotros ni siquiera tenemos la iniciativa, hermanos, de buscar a Dios. No podemos, no hay algo de nosotros mismos que nos haga ir buscar a Dios. Entonces, esa es una realidad, hermanos. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Desde el momento que el hombre dice, no hay Dios, hermanos, pues podemos esperar lo peor del ser humano. Así que cuando en tu corazón, en tu vida, como cristiano y como hijo de Dios, te llegas a enfrentar a un problema, alguna traición, déjame decirte algo muy importante. No te olvides, hermano, que tú estabas antes así. Recuerda que cuando alguien está sin Dios, se puede esperar todo. Entonces, de esta manera, tu corazón va a ser guiado a la misericordia, va a ser guiado al amar, va a ser guiado si te ofendieron o te lastimaron, va a ser guiado a perdonar. Entonces, hermanos, el primer versículo nos dice que no hay quien haga bien. No hay nadie, hermano. Esa es la condición de nuestra vieja naturaleza. Cuando estábamos sin Dios, nuestra vieja naturaleza estaba, ¿verdad?, sin buscar y hacer el bien. Ahora sí podemos, pero
Ese salmo nos dice de cómo estábamos antes. Continuamos, hermanos, en el versículo 2 y dice, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios siempre ha tenido, en este versículo, hermanos, podemos ver que aunque la maldad, sí, la maldad corrompió al hombre, o el hombre está lleno de maldad, o la humanidad está corrompida, podemos observar la interesante acción de Dios que siempre está buscando, siempre está al pendiente. Podemos ver que esa acción siempre es natural. Tú te vas al Génesis y dice la escritura que Dios habló a Abraham. Dice la escritura que y antes de Abraham, dice que Enoc caminó con Dios y dice que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, Dios siempre anda mirando a la humanidad para hablarnos a nuestra vida, hermanos. Es algo precioso. Versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás y todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por eso Pablo cita esto en la carta de los Romanos para hacernos entender nuestra maldad y que no podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa, sino que nosotros somos acercados a Dios por su gracia y es por esa misma gracia que nos tenemos que conducir siempre. Versículo 4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios invocan. Es una pregunta, hermanos. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Hermanos, está describiendo la condición de un pueblo que no conoce a Dios, pero que destruye, ¿verdad? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti y los avergonzaste porque Dios los desechó. Está hablando acerca de la misericordia de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Hacia su pueblo, siempre al que anda buscándole. Versículo 6 dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad del pueblo, se gozará Jacob y alegrará a Israel. Y quiere decir, hermanos, que siempre Dios ha estado detrás del pueblo, de su pueblo, de Israel, pero también de nosotros, y cuidándonos, y a veces permite cosas para hacernos despertar y para entender que fuera de Él no hay nada bueno que podemos desear. Seguimos adelante, el versículo hasta ahí terminó, hermanos, versículo 6. Entonces, hermanos, está hablando acerca de que Sión necesita ser salvado por Dios. Dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo, de la cautividad a su pueblo. Está hablando, hermanos, el salmista de cómo es la condición del hombre y del mismo pueblo de Israel y nuestra condición, pero algo categóricamente hablando podemos observar que Dios es el que hace volvernos de la cautividad, es el que nos libera. Entonces, cuando entendemos la libertad que Dios nos dio, hermanos, te comparto algo muy interesante y muy hermoso. Se alegra nuestro corazón, se goza. Entonces, por eso, hermanos, que si tú eres cristiano y tú estás en una iglesia y que proclaman el nombre de Dios, hermanos, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en medio de los sufrimientos, en medio de la verdad que Dios nos da, en medio de la verdad del mundo, de la realidad del mundo, mejor dicho. Tenemos que gozarnos, hermanos, porque Dios nos salva, pero la maldad es profunda, la maldad es grande, hermanos. Así que esta es la pequeña reflexión, hermanos, que tenemos que profundizar siempre en la condición humana del hombre para entender más nuestra condición como cristianos, para entender que tenemos un viejo hombre, pero que tenemos que renovarnos y que tenemos que vestirnos de nuevo según el poder de Dios y según Dios, aunque este cuerpo se quiera revelar. Entonces, hermanos, que tengas excelente martes, estamos a 8 de noviembre, que Dios te bendiga y que el Señor te siga guardando. Te pido que sigas orando por tu servidor para poder seguir transmitiendo y sobre todo para poder seguir sirviendo para su obra. Así que hermano, que Dios te bendiga, excelente tarde, saludos el hermano Eric Yael. Nos vemos.